Hola, hola. Oh, sí. Parece que ya estamos correctos. Ay, ay, ay. Se me movió ahorita la cámara, que por alguna razón se desconectó y no supe qué pasó. Pero bueno, el día de hoy, el día de hoy comencé un poquito tarde porque estaba tratando de hacer una prueba como Lau quiere que hagamos tertulia pronto, de que ya presentaron una parte del nuevo elenco de Harry Potter. Entonces como que es un buen pretexto para reiniciar con las tertulias. Nada más que pues no tengo nada configurado, ¿no? No hemos hecho tertulias en, híjole, creo que más de un año. Que entonces pues tuve que como actualizar todos los programas y no me está acomodando esta cosa. Espérame tanto. Entonces fue como ahí está. Como volver pues agarrarle la onda a los programas se actualizan, algunas plataformas ya no están disponibles. Entonces yo, por ejemplo, para hacer ahora sí que las conexiones con los invitados, pues usaba el, ¿cómo se llama esta cosa? Usaba el Skype para hacer los enlaces con los invitados, pero pues Skype ahorita ya le dieron crán, ¿no? Entonces pues ya no hay manera de utilizarlo. Entonces es ahora sí que descubrir alguna nueva plataforma que se adapte a nuestras necesidades y pues volver a configurar, volver a hacer las pruebas y pues es casi empezar desde cero, ¿no? Disculpen que les dé la espalda, pero no le he agarrado la onda nunca bien a este portanavajas, que según muy pro y no sé qué tanto, pero o se salen o no las agarra. Entonces, digamos, como volver a empezar con las tertulias, pues es eh, pues empezar desde cero, ¿no? Porque pues en un año han cambiado, pues como mucho. De por sí ya estaba un poco, digamos, outdated, desactualizado eh, digamos, el setup que estaba yo ocupando. No sé cómo se dice setup en español. Como la configuración que estaba yo ocupando, pues estaba ya un poco desactualizada, ¿no? No era así como lo más moderno que había. Y
Y pues ya, digamos, muchas de estas herramientas que yo ocupaba, pues ya están muy desactualizadas, ¿no? Ahorita que Windows me forzó a actualizar a Windows 11, pues ha sido un problema, ¿no? Y seguramente va a ser un problema para muchas personas porque pues estábamos trabajando lo suficientemente bien con Windows 10 y en realidad Windows 11 pues no es como que nos ofreciera mejor eficiencia o nuevas capacidades o digamos alguna mejora real para el usuario, pues no hay, ¿no? Básicamente las mejoras son para las compañías y pues para poder apropiarse de nuestros datos, ¿no? Entonces, pues ha sido complicado, digamos, me parece que ¿cómo podríamos llamarlo? Que la curva de aprendizaje entre Windows um, entre Windows 11 y Windows 10 ha sido mucho peor que cuando migramos de Windows 7 a Windows 10. O sea, de Windows 10 a 11 ha sido peor que de Windows 7 a 11, ¿no? Porque, pues, sobre todo muchas personas tuvimos la oportunidad de brincarnos Windows 8, ¿no? Nunca, digamos, trabajamos con esa plataforma porque ambas estaban trabajando y pues como que Windows 8 nunca salió de la fase beta. Y ahorita pues lo que hicieron fue forzarnos a migrar a esta nueva plataforma que pues no es algo que necesitáramos, ¿no? Entonces, pues nosotros que manejamos máquinas especializadas, pues ha sido una bronca, sobre todo que no somos empresas grandes, ¿no? Porque las empresas grandes hasta cierto punto tienen las herramientas y el presupuesto para poder eh, ya sea renovar sus activos o mantener máquinas digamos aisladas completamente de internet, ¿no? Y para uno pues es muy difícil porque normalmente tu máquina de diseño pues es la misma máquina de producción y no es como que puedas tenerlo desconectada porque pues ahí es donde haces todo, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy aquí transmitiendo la misma máquina en la que diseño. Por cierto, me comentaba, bueno, me decía Laura que les comentara que por qué no transmito mientras estoy trabajando de aquel lado, porque de alguna manera no puedo hacer esas dos cosas simultáneamente. Muy apretado. ¿Qué pedo? Entonces, mientras estoy, digamos, haciendo trabajos manuales, es más fácil que ahora sí que pueda dejar yo al robot haciendo la actividad que se tiene que hacer y pues puedo ir pensando en las palabras que les voy a decir. Entonces, digamos que el problema principal pues es que nosotros tenemos que adaptarnos
Ahora sí que nuestras máquinas son máquinas multipropósito, no son máquinas que solo sirvan para una sola cosa, ¿no? No estamos muchas veces en posibilidades pues de poder costear nuestros asuntos, ¿no? Y pues trabaja uno con recursos limitados. Y pues a las grandes empresas, pues básicamente no les importa, ¿no? Como se saben dueñas monopólicas de las herramientas disponibles, pues ahora sí que uno como usuario pues, se tiene que adaptar a lo que te pongan, ¿no? Lo cual no me parece, digamos, como lo más justo, ¿no? Y aquí el problema es que esto viene siempre en esta intención de maximizar las ganancias a toda costa, ¿no? O sea, a costa de tus mismos clientes, a costa de la gente que pues está haciendo tu negocio, ¿no? A veces estaba pensando en, por ejemplo, cómo lo hace Mercado Libre, ¿no? Que a Mercado Libre le interesa muy poco el vendedor pequeño, pero pues se le olvida que ese vendedor pequeño, ese vendedor minorista fue quien realmente estaba sosteniendo eh, los ingresos de la plataforma. Fueron ellos quienes hicieron que la plataforma creciera al tamaño que tuvo, ¿no? Pero pues, ¿qué esperabas de estos cuates que si algo, si por algo se han, digamos, caracterizado desde el principio ha sido por la falta de ética, ¿no? Es algo que ha sido muy evidente con la forma en cómo Mercado Libre trabaja desde sus primeros momentos allá en Argentina, ¿no? Cuando era un startup, digamos, y cómo ocupó las peores estrategias comerciales para deshacerse de la competencia, ¿no? Para convertirse en un monopolio, sin importarle traicionar a quien fuera, ¿no? No, no. Ah, chinga.
A ver, creo que ya regresé. No, estoy viendo otra cosa. Espérame. A ver. Sí, ya estoy. Ustedes me disculparán, eso me pasa por andar inventando. Les decía que estaba intentando un como transmisor así simultáneo para varias cosas, pero ahora sí que no sé ocupar todavía esa herramienta. Y justo les estaba diciendo cómo de aquí de la laminadora, ¿no? Y de otras herramientas que a veces no hay herramientas que se adapten a lo que necesitas hacer. Entonces pues necesitas improvisar de alguna manera, ¿no? Con las cosas que tienes disponibles. Y pues ahorita déjenme buscar mi cortador de pizza. Y pues esa ha sido como la manera en la que yo había estado pues resolviendo todas las cosas durante toda mi vida, ¿no? He como hecho esta estrategia de improvisar, de adaptar, porque pues normalmente he tenido que resolver los asuntos con recursos limitados, ¿no? No he tenido como acceso a herramientas adecuadas hasta muy recientemente, y eso es un decir, ¿no? ¿Dónde quedó mi cortapizza? Ya lo vi. Porque pues tampoco es como que tenga las herramientas ya no digamos las más novedosas, ¿no? Sino a veces las adecuadas para determinados tipos de trabajo, porque pues simplemente no hay recursos suficientes, ¿no? Y pues a veces la gente no alcanza a entender muy bien el valor del trabajo manual, ¿no? Piensan que mientras más pequeño sea el taller, aún menos se le tiene que pagar, ¿no? Es como esta idea de que al que tiene hay que darle más, ¿no? Y al que no tiene, pues hay que arrebatarle lo poco que tenga. Me parece que esa es una cita de la Biblia, aunque puedo estarles mintiendo, ¿eh? No me crean mucho. Algo así me suena que en algún momento escuché o leí. Entonces aquí pues lo que estamos intentando hacer es hacer un laminado de un solo lado, y como no tengo la máquina lo suficientemente grande, pero sí me alcanza para la doble carta, pues tendré que inventarme aquí un canguro y ya veremos si la atiné al lado que es, porque también a veces me confundo en qué lado es el que se lamina y qué no. O sea, no se alcanza a ver tanto dónde está el pegamento en el... Bien, sí la atiné. En el material mate, pues se ven del mismo color los dos lados, ¿no? En el brillante es más fácil porque pues
una parte es como justamente mate y la otra parte es brillante, y pues ya sabes cuál es cuál. Pero en este material no se nota tanto. Y por alguna razón siempre me ha gustado más a mí como estos acabados matizados. Quizá porque me lastiman los reflejos a los ojos. Entonces a lo mejor eso es lo que hace que prefiera este tipo de acabados. Vamos a darle la segunda vuelta porque pues la primera no se alcanza a pegar bien. Se la metió aquí una piedrita. Ching. Bueno. Este vale debí de haberlo tenido desde la semana pasada. Creo que era el 25, el último día que podíamos entregarlo. Es un evento para mañana. Aquí en la colonia, digamos, los vecinos del comité de algo van a organizar con, no sé si es con la delegación o si es con el municipio, van a organizar un eventito para Día de las Madres. Entonces nos estaban pidiendo donaciones pues como para dar rifas y así. Y pues aquí queremos ahora sí que compartir con la comunidad, ¿no? el trabajo que hacemos aquí. Entonces vamos a nosotros dar para la rifa un dúo de playeras personalizadas, y ya pues la persona que gane la rifa pues, o que gane este premio en específico, pues ya ya viene aquí a reclamar su premio y ahí está. Y ya pues hacemos pues el proceso como con cualquier cliente, ¿no? Qué modelo te gusta, cómo te gustaría que fuera, qué color, quieres ponerle algún nombre, quieres ponerle algún algún logotipo, alguna frase, alguna imagen, y ya ellos me dan su idea. Aquí digamos Laura y yo la desarrollamos y se lo mandamos al cliente para autorización y ya pues fabricamos los materiales necesarios, ya sea que utilicemos DTF o que tengamos que hacer corte, ver si las playeras las tenemos en stock o no. Entonces hay que surtir las playeras o el producto que se vaya a dar, ¿no? Y es el proceso que normalmente hacemos aquí, ¿no? A veces nos pasa que llega gente que necesita algo, pero no sabe exactamente qué es lo que necesita, ¿no? Entonces, oigan, es que quiero un como volante, pero de 1 metro, ¿no? Ah, ok, ¿no? Pues ¿para qué lo necesitas? Ah, pues es que quiero como promocionar mi negocio, ¿no? Quiero como ponerlo en la calle. Ah, pues te conviene más una lona porque la lona dura más, temperie y bla bla bla, ¿no? O no, lo quiero como para adornar adentro, ¿no? Ah, bueno, pues se puede imprimir en papel fotográfico y y ese ya lo puedes enmarcar, o nada más le pones o sea, le pones un marco, le pones vidrio, con o sin vidrio, y ya pues armas una fotografía, ¿no? Así
un póster, pero pues es póster fotografía, no nada más como afiche. O a lo mejor te conviene un vinil, o a lo mejor te conviene un vinil de corte con algún vector o con algo así, ¿no? Como la pura silueta. Digo, hay muchas cosas, ¿no? Que, que, que pueden hacer, y a veces los clientes pues no están seguros de qué es lo que necesitan, ¿no? Escucharon de segunda o de tercera mano algún material y pues digamos es con lo que se quedaron y dijeron, ah, pues eso quiero, ¿no? Aunque no sea necesariamente lo que busquen y lo que necesiten. Les voy a enseñar. Ay, me está cayendo el esme. Espérenme tantito. ¿Qué pasa, Brucito? ¿Qué pasó, bebé? Sí, ya vi que ya está lloviendo. Gracias. Es que ese gritito es como la señal de alarma. Entonces, eh, tengo que acercarme para... A ver si viendo mi cara reconoce esta cosa. Entonces hicimos un pequeño valecito de regalo. Así, y ya. Este es el que les van a dar. Y ya pues que lo pongan en la mesa. Y nos sirve un poco como para que la misma gente de aquí de la comunidad nos conozca, ¿no? No solo de la colonia, sino de las colonias aledañas, porque a veces, como nosotros trabajamos urgencias, entonces a veces les hace falta una impresión en la noche, ¿no? Y pues hemos trabajado impresiones a las 2 de la mañana, ¿no? Y hemos entregado, no sé, para el maestro que tiene que presentar el examen para los chamacos al otro día. Y pues muchos dirían pues que se prepare con tiempo, pero pues tampoco son enchiladas, ¿no? ¿Qué hora es? Las 5. Ah, ya me acuerdo qué tema les quería comentar. Les quería comentar sobre las elecciones. Vienen elecciones el 1 de junio aquí en México, entonces no se olviden que es importante, ¿no? México va a ser el primer país a nivel mundial que elige a todos sus juzgadores. En algunos otros países pues eligen a los jueces locales o eligen a algún juez de distrito o no sé, las cortes estatales, etcétera, ¿no? Pero México se va a convertir en el primer país en elegir a todos sus personas juzgadoras. Y justo, no sé si puedo hacer yo publicidad de aquí, pero justo una prima de Lau está de candidata. Una vez visitándolos ahí en su casa, me quedé en el baño leyendo su tesis, no sé si era la tesis doctoral o de alguna de sus maestrías o algo así. Y estaba bien bueno, entonces me aventé como media hora leyendo en el baño su tesis. Entendí 3 palabras, ¿no? O sea, en realidad no sabía realmente de qué hablaba, pero sonaba bien interesante. A ver si recuerdo bien, era acerca de el silencio administrativo y cómo eso termina siendo una falta a
los derechos humanos. Ella lo explica mucho mejor que yo, ¿no? Digamos, porque ella sí sabe de lo que está hablando, ¿no? Yo ahora sí que estoy hablando de a oídas. Pero estaba bien interesante su tesis. A mí me llama la atención desde que en, desde que entré a la universidad, siempre me gustó. No, es cierto, desde que salí de la secundaria, cuando entré en mi primera prepa, que en realidad no era una prepa, era una escuela técnica, eh, como yo ya tenía cierta preparación en el campo que estaba estudiando, estudiaba yo electrónica. Y en la secundaria llevé electricidad y más, ¿no? Creo que les he platicado en algunas ocasiones acerca de mis profesores. Y con nuestro grupo, pues se armó como un equipito de alumnos un poco más interesados pues en lo que estábamos aprendiendo, ¿no? Digamos, el general pues se quedaba básicamente en el mínimo para poder obtener la calificación aprobatoria, ¿no? Pero a mí me gustaba mucho. Siempre me quedaron muy feas mis instalaciones, pero eran muy, um, ¿cómo se dice? Muy eficientes, muy mm, fáciles de manejar. Eh, y, y apenas, o sea, digamos, en los últimos 2 o 3 años es como que me he esforzado por profesionalizarme realmente en estos campos, en los campos en los que trabajo, y tratar de hacer pues mi trabajo de la mejor manera, ¿no? No únicamente sabiendo que lo que estoy haciendo les va a funcionar, sino que también sea agradable visualmente, ¿no? Y eso ha sido como mucho en parte las exigencias del lago, ¿no? De que me reclama mucho de que mis cosas se ven feas, y pues sí, pero pues ahorita estamos dándole solución a eso. Tanto les decía que ya cuando salí de la secundaria, pues yo sabía un poco de electrónica, ¿no? Además de las cosas básicas de electricidad que ya habíamos estudiado, pues avanzamos un cachito más probando algunas otras cosas. Y pues los primeros semestres son cosas súper básicas, ¿no? Del funcionamiento de la electricidad. Es lo primero que te enseñan, ¿no? Antes de pasar a circuitos análogos, pues necesitas pues entender cómo funciona un foco, ¿no? Porque es como el circuito más básico que puedes hacer. Y ya de ahí, pues básicamente es sumar, ¿no? Más y más cosas. Y pues incluso puedes llegar a la computación en eso. Son como asuntos lógicos, pero pues todo tiene que ver con encendido o apagado. Eh, Creo que sí sigo transmitiendo. Va, es que hace rato se pausó. Entonces, pues como eso yo ya lo había visto en la secundaria, me iba yo de chismoso a las otras clases, ¿no? Daban clases de programación, que en ese entonces programaban ellos
en Pascal y en Turbo Pascal. O sea, le estoy hablando de el protoindoeuropeo, ¿no? Bueno, no tanto, porque conozco personas que aprendieron con tarjetas perforadas. Y como el asunto de cálculo completamente mecánico. Es también un asunto bien interesante, ¿no? ¿Cómo se le ocurrió a alguien que pudieran hacer estas cosas, ¿no? Los autómatas del siglo XVII, no sé, mucho antes de que existiera incluso el concepto de computación. Y ya se acabó de hacer. Y entonces pues ya, me metí yo de chismoso a las otras clases, ¿no? Daban, creo que había ¿cómo se llama esto? De costura. Principalmente lo que yo hice durante ese año que estuve en esa escuela fue estar en el grupo de teatro. Que fue algo que terminó transformando la forma en cómo yo me desarrollé como persona. A pesar de lo que se ve, soy una persona pues reservada y tímida. Pero me he forzado y esforzado en, digamos, poder poder evitar que eso se convierta en una limitación. Digo, eso no significa que tenga las mejores herramientas para socializar con la gente, ¿no? Es que hay que dejarlo así hasta que se termine de pagar, porque si no se queman los rodillos. Entonces, digamos, me ayudaron hasta cierto punto como a suplir, como a resanar, ¿no? Como a cubrir, por lo menos de forma superficial, esas herramientas de socialización con las que no cuento. Denme un segundo. Estoy midiendo esto. A ver. Pensando cómo lo vamos a poner. Conectamos este lado, vale. Entonces, pues, digamos, esas herramientas, digamos, el teatro, pues, es una forma de comunicación, ¿no? Pero hasta cierto punto, pues, es una comunicación unidireccional. Entonces, por mucho que pueda, digamos, compensar un poco estas blanco es neutro, línea es negro. Les digo que ando con los códigos antiguos que yo aprendí con otros colores en nuestros tiempos. Era rojo era fase y negro era neutro. Entonces, de repente, cuando me encuentro con ¿cómo se llaman estas instalaciones? Con
otros ay, güey. Con otros estándares se me complica un poco. Pero pues es lo mismo, al final de cuentas el código de colores no importa qué color en particular ocupes, sino que respetes el mismo código de colores. Si vas a, aquí por ejemplo, si ven, yo ocupé color rojo, en este caso ocupé color rojo para los positivos y color negro para los negativos, que fue como me enseñaron. Pero la línea que se va a conectar al tablero principal viene con blanco y con negro. O sea, estos van a estar al revés, si es que lo estoy diciendo correctamente. Aquí decía, a ver, efectivamente, blanco es neutro y negro es caliente, mucho caliente, es fácil. Voy a que apretarlo aquí, entonces esto va apretado. Hoy a lo mejor no lo notan, pero hoy sí me bañé. Entonces, es curioso, a veces me veo más arreglado cuando no me baño que cuando sí me baño. Creo que tiene que ver con estos, antes les decía crusties, pero hay una película que me recomendó una amiguita rusa que tengo, que se llama el Baron Munchausen y tiene así sus pelos ese güey. Entonces, ahora ya les decimos los Munchausen. Les comentaba que no importa el código de color que ocupes, o sea, digamos, si aprendiste correctamente qué es lo que estás haciendo y entiendes la lógica que hay detrás pues del circuito que estás ya sea construyendo o interviniendo, pues entonces no hay ningún problema con que el código de color sea distinto al que estás tú acostumbrado a usar, porque igual al principio, ahora sí que se te va a mover, vas a decir, ah, caray, ¿qué significa esto, no? Pero con el uso de herramientas, pues vas a entender qué es qué cosa, porque a veces, pues, como les decía, ¿no? Los códigos y digamos las herramientas prehechas no necesariamente alcanzan a cubrir todas las necesidades de algún espacio en específico. Entonces a veces pues tienes que inventarte otros colores. Ya sea porque no hay disponibles los colores o porque ya usaste los colores que te dice el código, ¿no? Y el código pues no
no hay manera de que el código pueda cubrir completamente todas estas posibilidades de ppm. Sí, pues no hay manera de que pueda cubrir todas las posibilidades que hay de está al revés. Este está puesto al revés. Entonces estos deberían de venir más bien en este orden para que puedas conectarlo aquí arriba. Ahora sí que quede el blanco, el negro y el verde. Pero bueno, ahorita vemos cómo lo solucionamos. El que sí no ha cambiado en 40 años es el verde. Siempre verde o verde con amarillo se refiere a las tierras. Y la tierra puede ser con cable aislado o puede ser con cable o alambre desnudo. Es preferible el cable porque el cable no, en el caso de las tierras, porque el cable es más flexible y además el cable es más flexible y además si se van reventando los hilos, no falla de inmediato. O sea, le toma un tiempo fallar, ¿no? En cambio, el alambre, si llega a fallar el hilo, pues es un solo hilo y pues ya, valió queso, ¿no? Lo cual es útil en determinadas situaciones. No siempre necesitas que haga fallas, porque eso, o sea, que las fallas sean, digamos, paulatinas. Depende ahora sí que del diseño del esquema de seguridad que hayas hecho. Aquí en lugar de terminal aislado le voy a poner terminal desnuda, porque de todas maneras esta hace contacto con todos los espacios. La Tierra es un camino, por lo menos aquí en cómo se conecta en México, la Tierra sirve como camino secundario para el regreso, o sea, sirve como un segundo neutro, pero ese neutro no es el que se utiliza normalmente. O sea, es por si hay algún fallo dentro de el aparato
o dentro de la instalación. Sope. Entonces les decía que yo andaba siempre de chismoso por todos lados. Y ya pues eso me permitió aprender muchas cosas, pero también hasta cierto punto fue contraproducente porque no me permitió enfocarme, ¿no? Y pues es algo que me sucede normalmente, ¿no? Me es difícil. No sé si sea parte de mi propia naturaleza que me cueste trabajo enfocarme y por eso pues ahora sí que ando brincando entre uno y otro lado, o al revés, que por andar brincando de uno a otro lado no pueda yo enfocarme. Ahora sí que descifrar qué fue primero, si la gallina o el huevo, nos va a costar un ídem. Espérame, déjame pelearme con esta cosa. Necesita quedar bien atornillada para que no falle. Les ando diciendo desde hace mucho que les voy a comentar por qué estoy haciendo esto. Justo la instalación de aquí de la casa pues ya tiene sus años. Entonces, pues las instalaciones no estaban diseñadas para las demandas que tenemos actualmente de energía, ¿no? Y pues por lo que se ve aparentemente las demandas solo van a ir creciendo, ¿no? Aunque algunos de nuestros dispositivos son más eficientes, de todas maneras terminamos usando más, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con la iluminación? Entonces, los focos LED son mucho más eficientes que las lámparas incandescentes, pero precisamente como gastan menos, digamos, entonces terminamos poniendo más, ¿no? Y eso crea un problema de contaminación lumínica que a lo mejor ahorita no es muy evidente, pero se va a ver dentro de pocos años. Ahí estás. Espérenme. Que me enfrentar Ay, chingado, puse drive. Hay dos, no sé si han puesto atención en las puntas de desarmador. Y las puntas de cruz en realidad son tres puntas distintas. Hay una que es punta Phillips, que es el desarmador de punta afilada, digamos. Tenemos ¿cómo se llama el otro? Este es de un estándar
japonés que ahorita se me olvidó cuál es el nombre, pero son como achataditos. También son de cruz. Déjenme aislar este pedo porque quedó aquí muy feo. Teóricamente no debería ser necesario aislar los contactos porque están hechos para trabajar así, pero aquí este positivo está peligrosamente cercano a la carcasa de metal y no quiero ni hacer corto ni darme unos toques. Ya tengo suficiente con los que me tienen que poner para la rehabilitación. Entonces están esos, están los otros que son como cuadraditos y están los Posi Drive, que es, digamos, una modificación a justo este estándar japonés que aparentemente hace que se pueda fijar de mejor manera o sea, puedes aplicar más fuerza y más torque al tornillo antes de que se barra. Pero la verdad, pues a mí nomás me estorban, ¿no? Pocas veces he visto Posi Drives. Supongo que también tienen que ver con el lugar en el que estamos, ¿no? Cada lugar va creando sus propios estándares y que se adapten. En mayor o menor medida a las necesidades locales. Siempre tienen sus limitaciones. Suéltalo, es mío. Sí, entonces les decía que yo cuando iba a la universidad, pues también me gustaba ir de chismoso a las otras carreras, ¿no? No me quedaba nada más como en las clases que me correspondían. Y pues yo creo que a muchos de los maestros se les hizo, no sé, vaciado, ¿no? Que llegara un güey random a quererse meter a su clase, aunque no supieran ni de qué era la clase, ¿no? Entonces ya les decía, no se preocupen, no voy a participar, ni voy a intervenir, ni los voy a interrumpir, ¿no? Imagínense que soy un mueble más allá en el fondo. Entonces si me da chance, ahora sí que únicamente por el placer de escuchar y a lo mejor aprender algo. Ahí estás. Pues como que ya me entretuve mucho con esto y la verdad,
ahora sí me está requiriendo mucha RAM. Entonces, ni estoy pudiendo hablar ni estoy pudiendo hacer esto. Yo creo que el día de hoy me gustaría cerrar con... Traten de hacer las cosas que hagan, lo que sea, traten de hacerlo de la mejor manera que puedan. Si logran alcanzar la excelencia en su profesión o en su práctica o en lo que hagan, ¿no? Aunque sea un hobby, pues traten de alcanzarlo. Siempre habrá quien lo haga mejor, pero también siempre habrá quien lo haga peor. Aquí el chiste es que tú sepas que lo estás haciendo de la mejor manera que pudiste, ¿no? Y sin poner pretextos acerca de hasta dónde podrías hacerlo, ¿no? O sea, seguir practicando para poder llegar a la maestría dentro de su práctica, cualquiera que sea, ¿no? O sea, si eres un albañil, si eres un contador, si eres un arquitecto, si eres un médico, si eres psicólogo, un impresor, que sepas que lo que estás haciendo es realmente lo mejor que puedes hacer y lo mejor que puedes entregar. Porque no solo se lo debes a tus clientes o a tus pacientes o a las personas que atiendas, te lo debes a ti mismo. Y si eres, creo que esto ya lo había comentado en otro día, si eres malhechote en tu trabajo, pues también vas a ser malhechote en todos los demás ámbitos de tu vida, ¿no? Y eso te va a cobrar factura en algún momento. Hace rato me dijo Lau que quería venir a echarse un rant, pero yo creo que sí se quedó escribiendo y ya, se entretuvo de aquel lado. Ya en algún otro momento la verán por acá. Pero bueno, pues muchas gracias a todos. Hasta luego.